¿Qué pasa cuando Wall Street no solo acepta las criptomonedas, sino que las eleva oficialmente al estatus de clase de activo institucional? Vengan y les cuento, Standard & Poor's acaba de lanzar una bomba gigantesca. El índice S&P Digital Markets 50, incluyendo a XRP entre solo 15 monedas selectas. Sí, señores, esto ocurre justo cuando BNB arrebata a XRP el tercer lugar en capitalización de mercado, mientras que Ripple corre contra reloj para lanzar su banco fiduciario antes del 30 de octubre. ¿Será esto coincidencia? Imposible. En octubre del 2025 se perfila como el mes más decisivo en la historia de XRP, con hasta 15 ETFs esperando aprobación, 2.9 mil millones de dólares en posiciones apalancadas récord y ahora el respaldo institucional más importante desde el inicio de las cripto. En los próximos minutos descubriremos contigo cómo la convergencia de legitimación institucional, regulación bancaria y adopción masiva está creando la tormenta perfecta para XRP y por qué analistas proyectan objetivos entre los 10 y 30 dólares antes de fin del 2025. Pero si no has comprado tu primer XRP, te invito a que lo hagas en Bitget. Es un excelente exchange donde yo llevo varios años operando, tradeando, operando futuros, claro, a veces apalancado, pero ten cuidado. Acá te dejo en este video el link donde puedes utilizarlo para tener bonos gigantescos de hasta 20% de descuento en las comisiones de por vida. Sigamos con el video. S&P valida oficialmente las criptomonedas como clase de activo institucional. El lanzamiento del índice S&P Digital Markets 50, que se llama DM50, representa un momento histórico que muchos no dimensionan completamente. Por primera vez en la historia, Standard & Poor's, una de las 3 firmas de calificación crediticia más prestigiosas del mundo, mucho cuidado, tengan mucho cuidado, oigan lo que digo, es una de las firmas más importantes de calificación crediticia y más prestigiosas del mundo. Valida oficialmente las criptomonedas como una clase de activo institucional legítima. Los criterios institucionales que importan son estos. Este no es un índice cripto más. Los criterios son muy rigurosos. El market cap mínimo para poder participar dentro de este fondo es que tenga más de 300 millones de market cap por criptomoneda. Un límite máximo del 5% de peso por activo para evitar sobreconcentración. En ese momento solo 15 criptomonedas seleccionadas de miles disponibles. 35 acciones relacionadas con el sector cripto hacen parte de este fondo. XRP sí está entre estos elegidos. Entre las 15 criptomonedas selectas están Bitcoin, Ethereum y muy destacadamente XRP, que por mucho tiempo lo han dejado a un lado desde ese momento del juicio contra la SEC. Esto no es casualidad. S&P evaluó liquidez, adopción institucional, claridad regulatoria y utilidad real. XRP cumplió todos estos criterios con creces. Hay un efecto que es importante y multiplicador en los flujos de capital. Cuando gestores profesionales de fondos y bancos usan estos índices para construir carteras, los flujos no son de millones, sino de decenas de miles de millones. Estamos hablando de pensiones, fondos soberanos y family offices que gestionan millones o trillones o billones globalmente. Tras 3 catalizadores que van convergiendo simultáneamente y que creo que vale la pena relacionar acá. En octubre del 2025 no es un mes cualquiera. Es la convergencia perfecta de 3 factores institucionales monumentales. Primero, el plazo crítico de Ripple Bank, que vence el 30 de octubre. Los documentos firmados el 30 de junio establecieron 120 días exactos para el lanzamiento de Ripple National Trust Bank. Ese plazo vence este 30 de octubre. Si Ripple cumple con toda la regulación, enviará la señal más poderosa de preparación operativa en la historia de las fintech cripto. Segundo, está la ventana de todos los ETFs de XRP, que va entre el 18 y el 25 de octubre. La SEC debe pronunciarse sobre hasta 6 solicitudes este mes de ETF Spot de XRP entre el 18 y el 25 de octubre. Con la inclusión de XRP en el S&P DM50, la presión institucional para aprobar estos ETFs se multiplicó exponencialmente. Hay un tercer hito importantísimo. El momento psicológico está perfecto. XRP enfrenta su mayor pesimismo en 6 meses, según lo que vemos en Sentiment, el portal de análisis de mercado, mientras que BNB acaba de superarlo en market cap. Históricamente,
Esta combinación de pesimismo extremo y presión competitiva ha precedido los rallies más explosivos de XRP. ¿Y por qué los bancos gigantes aceleraron su entrada al cripto? La integración del S&P DM50 explica la velocidad súbita de adopción bancaria. Morgan Stanley recomendando 2 a 4% en cripto, JP Morgan ofreciendo Bitcoin directo, Goldman Sachs reactivando el trading. No son coincidencias, son respuestas legítimas a toda la aprobación y adopción institucional. El efecto es un efecto dominó institucional. Cuando S&P crea un índice, no solo valida activos, sino que obliga a toda la industria a adaptarse. Los gestores de fondos necesitan productos cripto regulados. Cuando ustedes menos se dan cuenta, ellos están copiando y están haciendo un benchmark entre las diferentes instituciones. Los bancos deben ofrecer custodia institucional. Las aseguradoras evalúan coberturas para activos digitales. Los reguladores aceleran marcos normativos claros. Esto es importantísimo. XRP es el beneficiario directo y perfecto de todo esto. XRP tiene ventajas únicas en este entorno. Claridad regulatoria post-victoria de la guerra contra la SEC. Eso no fue un juicio, fue una guerra. Utilidad real en pagos transfronterizos. Están dándole de todo. Adopción bancaria existente con RippleNet ya está activo en más de 300 bancos. El próximo banco fiduciario regulado con Ripple Bank que ya está a punto de salir. Más que una licencia bancaria, es una revolución operativa para este banco. El Ripple National Trust Bank representa la materialización de una visión de décadas. El puente definitivo entre Wall Street tradicional y blockchain. Es impresionante lo que viene. Hay una ventaja competitiva triple. Ninguna otra empresa del mundo cripto tiene un banco. Posiblemente Circle esté lográndolo, pero está muy lejos. La integración nativa de S&P DM50 es importantísima. Como XRP está en el índice institucional más importante, el banco de Ripple puede ofrecer productos que replican este índice directamente, atrayendo billones en capital indexado. Creo que no estamos poniendo atención a lo que está pasando. Si se dan cuenta, vienen millones a invertir en el mundo cripto. Viene un acceso directo a través de la Fed, a través del Standard Custody Trust Company, que es una de las empresas que compró Ripple. Ripple accede directamente a la Reserva Federal para custodia y liquidación 24/7, sí señores, todos los días de la semana. Servicios bancarios completos, es impresionante, con pagos, préstamos, depósitos, custodia, gestión de índices, todo bajo una sola licencia federal. Ningún competidor ofrece esa combinación, es la combinación perfecta. El cronograma que marca la diferencia es el siguiente. Si Ripple lanza exitosamente antes del 30 de octubre, coincidirá perfectamente con las decisiones de ETFs del 18 al 25 de octubre. El primer trimestre de operación del S&P DM50 viene ya. La temporada de rebalanceos institucionales del último trimestre del 2025. Esta sincronización puede generar flujos de capital sin precedentes hacia XRP. Y si a XRP le llega toda esta plata, seguramente va a impulsar a XLM, que es su moneda hermana. Pero nos vienen cosas que nos ponen a pensar, ¿qué está pasando con BNB? El 6 de octubre BNB superó oficialmente a XRP, alcanzando 179.000 millones frente a los 171.000 millones de XRP. Pero con la inclusión en el S&P DM50, esa derrota puede ser un catalizador perfecto. Muchos que adoran a XRP van a querer que su precio suba y que su nivel vuelva al tercer lugar. ¿Y por qué la inclusión en S&P cambia todo? BNB no está en el S&P Digital Market 50, en el DM50. XRP sí lo está. Esto significa que los fondos que repliquen el índice deben comprar XRP obligatoriamente. Los gestores institucionales tienen justificación regulatoria para comprar XRP. Los flujos indexados favorecerán sistemáticamente a XRP. ¿Y cuál es la matemática de todo esto? Si solo el 1% del capital que sigue los índices S&P, que son 50 trillones globalmente, asigna el 0.1% al DM50, estamos hablando de 50.000 millones en flujos potenciales que pueden entrar a este índice. Con XRP siendo aproximadamente entre el 3 y el 5% de este índice, podríamos ver 1.5 o 2.5 mil millones de dólares en compras sistemáticas. Esto haría una entrada masiva de dinero al mundo de XRP. Pero fíjense en esta cosa, los open interest son explosivos, generan un ruido grande, pero también son un respaldo institucional. El open interest es ese apalancamiento que hay sobre los activos. En este momento tiene un récord de 2.9 mil millones de dólares como una nueva dimensión con la inclusión de S&P DM50.
No es especulación ciega, es capital sofisticado posicionándose para flujos indexados que ya reconocen en el mercado. Y las señales institucionales son convergentes. Las ballenas vendieron 300 millones reposicionándose antes de eventos de octubre. El volumen se duplicó a 137 millones en sesiones recientes. Esto es un volumen de trading muy alto. Los contratos de futuros muestran backwardation, indicando demanda institucional futura. Los objetivos recalibrados con el S&P DM50 son impresionantes. Con flujos indexados potenciales, los objetivos se recalibran. Miren, el nivel conservador está entre $4.50 y $6, con la aprobación de los ETFs y los flujos iniciales del S&P DM50. Con un nivel moderado podríamos ver a XRP entre los $8 y los $12, si es que el banco de Ripple sale victorioso y arranca toda la adopción institucional. Y un nivel agresivo para cerrar el 2025 sería la convergencia completa de todos estos catalizadores. Quiero hablarles de los análisis técnicos. Hay un patrón técnico con respaldo fundamental histórico. El patrón de banderín alcista con objetivo de los $15 ahora tiene respaldo institucional con el S&P DM50. Los $3.05 de resistencia pueden romperse con flujos indexados automáticos. Es impresionante lo que viene. Hay unas zonas claves que son definidas y que se han vuelto resistencias y soportes a través del tiempo. Los $3.05 es una resistencia técnica de nivel de entrada institucional muy probable. Los $4.20 es el primer objetivo con confirmación de inclusión indexada. Después miramos los $6.50, que es una zona de evaluación con flujos ETFs completos. Después vamos a los $10.15, con objetivos con adopción bancaria masiva. El momento de inflexión es definitivo para XRP. No estamos ante otro mes cripto, estamos ante el mes que puede marcar el antes y después de XRP como activo institucional global. La convergencia es perfecta. El S&P Digital Market 50 legitima a XRP ante Wall Street. Licencia bancaria de Ripple para el 30 de octubre, creando una utilidad más allá del real. Hay más de 6 ETFs spots, decisiones que vendrán entre el 18 y el 25 de octubre y abren con puertas institucionales importantes. En este momento hay 2.9 mil millones de dólares en Open Interest que refleja expectativas explosivas para la moneda. La presión competitiva contra BNB activa a la comunidad XRP y a toda la XRP Army. Por primera vez en la historia, XRP tiene legitimidad institucional con el S&P DM50, claridad regulatoria con la victoria de la SEC, utilidad bancaria real con la licencia fiduciaria, demanda indexada automatizada con flujos que vienen derecho por el S&P. Momentum técnico perfecto, con ese patrón alcista confirmado. Los próximos 23 días pueden redefinir no solo a XRP, sino toda la industria financiera global. El futuro del dinero se decide ahora y XRP está perfectamente posicionado para protagonizarlo. La pregunta ya no es si XRP explotará, sino cuándo y hasta dónde. Con objetivos recalibrados entre los $10 y los $30, estamos ante la oportunidad institucional más importante en la historia de las criptomonedas. ¿Estás preparado para la revolución que ya comenzó para XRP? No olvides dejarme un like, suscribirte al canal e ir a Bitget a ver más oportunidades de inversión en el mundo cripto. Nos vemos en la próxima. Chao.